Voy a sacar mi lado fan, así que probablemente me voy a emocionar. Bienvenidos sean todos, yo soy Andrea y este es mi canal. Se me ocurrió este tema navegando en algunas páginas de Harry Potter y dije, aquí hay material. ¿Qué pasaría si en el mundo mágico existieran los psicólogos, existiera como tal la psicología? Para esto necesitamos saber primero si en realidad los magos creían en la psicología. Vamos a resolver primero esa pregunta, posteriormente analizar que en qué casos se podría utilizar, en qué casos no tanto. Vamos a revisar algunos casos interesantes que estaría bien de ver cómo se abordaría desde este lado de la psicología. Finalmente vamos a ver algunos tratamientos que se pueden ir combinando entre magia y psicología. Va a estar interesante. Y pues sin más vamos a comenzar. En realidad los magos creerían en lo que es la psicología. Siendo realistas, la verdad, conociendo el mundo mágico y conociendo el mundo mogul, diría que no. Si todavía en el mundo mogul en el que vivimos nosotros, muchos no creen en lo que es la psicología y lo que hace y todo esto, probablemente por lo menos la mayoría de los magos no creerían en lo que es la psicología. Para empezar, hay muchos que no creen en la ciencia en general porque pues vienen completamente de otro mundo, entonces a ellos no les haría sentido muchas de las cosas que hacemos. Si de repente te llegan y te dicen, es que mira, ellos ven el comportamiento de la gente, la analizan, la procesan, probablemente los tirarían de a locos. Si llegara, por ejemplo, un mago a meterse a ver qué es esto de la psicología, quiero averiguar qué pasa, quiero adaptar y eso estaría muy interesante. Pero probablemente si lo lleva al mundo de la magia, muchos no creerían en eso y probablemente no le iría bien, pero imaginando que le va bien, de que hay gente que le empieza a interesar esto, vamos a ver en qué casos podría estar ayudando. Primero tenemos que ver que en realidad humanos que no tienen magia y humanos que tienen magia, pues esencialmente son humanos. Probablemente los que tienen magia a lo mejor tienen un poco más de resistencia a enfrentarse pues a muchas cosas porque pues vivir en ese mundo es muchas veces estar a la expectativa de que pasen cosas raras, entonces probablemente tengan que estarse adaptando o acostumbrarse a este tipo de cambios que pueden o no prever y pues probablemente por esta razón estarían un poco más con la capacidad de afrontar pues muchas cosas que en el mundo sin magia no podemos, pero fuera de eso son humanos, ¿no? Entonces, ¿en qué casos podríamos hablar que sí necesitarían un psicólogo? Yo encontré varios temas, entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que es la pureza de la sangre. En esto de la pureza de la sangre podemos estar viendo que, por ejemplo, las personas que son nacidas de moguls, que entran a este mundo de la magia, tienen que adaptarse muchísimo más que todos los demás, porque es salirse completamente de un mundo que conocen a uno en el que pues a lo mejor con la mejor imaginación se les hubiera ocurrido, les puede ir bien adaptándose a este mundo o puede que no. Algunas veces también dependerá si la familia de la que provienen los va a apoyar o no los va a apoyar. Tenemos el caso de Hermione. Tenía mucho el apoyo de sus padres, que le facilitó el adaptarse porque tenía su apoyo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Lily? Sus padres la apoyaban, pero tenía una hermana que la rechazaba desde que se enteró que ella pertenecía a este mundo y ella no. Y también tenemos el ejemplo de Harry. Su familia era totalmente mogul, lo intentaba esconder para que los demás no se enteraran que este tipo era raro. En todas estas situaciones puede haber ayudado un psicólogo para la adaptación, de decirle, ¿sabes qué? Esto nunca va a cambiar o esto puede cambiar de tal manera o tú puedes hacer esto para poder lidiar con toda esta situación. Por ejemplo, en el caso de los que son sangre mestiza, son los que tienen la mayor facilidad de adaptación porque tienen un padre de cada uno de que te pueden regalar estas habilidades o enseñarlas para que sepas cómo desenvolverte en cada uno de los mundos. O también hay casos en los que probablemente ni estaban enterados que uno de los padres era mago o bruja.
Entonces también tendrían que empezar a lidiar un poco con esta situación, igual que los que son nacidos de mogul. En el caso, por ejemplo, de los que son sangre pura, yo creo que estos son los que tienen como que lidiar más con las expectativas. Por ejemplo, tenemos el caso de Neville, que Neville tenía unos padres que eran aurores. El que tengas esta idea de que tú naciste en una familia de sangre pura, mágica, y de repente tú estás ahí todo torpecito, obviamente pudo tener muchos problemas para adaptarse y decir es que ellos están acá, yo estoy acá. También incluso en el caso de Ron tenía toda su familia, todos los hermanos mayores que ya tenían muchos logros, y de repente es como que pues ahora yo qué voy a hacer, si lo hago los demás ya lo hicieron antes que yo, ¿qué voy a tener de diferente? También está esta expectativa de él mismo de querer, de encajar, pero al mismo tiempo sobresalir. Entonces también ahí tenía cosas que tratar. Y en el caso, por ejemplo, de Draco Malfoy, de las familias mágicas totalmente puras, con generaciones y generaciones, obviamente iba a tener este tipo de expectativas de que tienes que ser el mejor, y más siendo hijo único. En todo esto de la pureza puede haber mucho material para un psicólogo. También podemos estar hablando de las implicaciones de vivir en la sociedad mágica, todo esto de las guerras, de el secretismo y de que no tienes que hacer magia fuera de la escuela. Hay toda esta evolución del mundo mágico fuera de la escuela, que igual pasa en el mundo real, ¿no? Puede haber mucho impacto en lo que son los estudiantes y en general en los magos brujas en todas sus etapas. Y pues obviamente también, como les digo, también son humanos, también tienen un área escolar, un área laboral, que se les puede presentar el mismo tipo de problemas que a nosotros. Es esta parte del rendimiento, es esta parte a lo mejor de querer encajar, de conseguir un trabajo, de que no encuentro qué hacer con mi vida después de la escuela. Ellos también probablemente lo están enfrentando. Y ellos yo creo que tienen muchas menos opciones que nosotros. Porque o trabajar en el ministerio, en alguno de los múltiples departamentos que hay, o es emprender. ¿En qué casos no necesitarían un psicólogo? Esta hipótesis la saqué de cómo funciona también el caso de las enfermedades no mágicas que les afectan a ellos, o que las enfermedades mágicas que los afectan y no tienen cómo remediarlo. Si hay un daño psicológico causado por la magia, estaría bastante más complicado el tratarla. También si hubo daños causados por maleficios, un caso mucho más complejo en el que no es tan fácil como de que vamos a tratar de dialogar para llegar a un punto, porque la magia puede llegar a hacer a lo mejor mucho más daño que palabras hirientes. Tenemos por ejemplo el caso de Gilderoy Lockhart. Un hechizo le rebotó a él, que le borró totalmente los recuerdos y que sí mencionaron en los libros que no tenía remedio. A veces tenía destellos de memoria, que le gustaba firmar autógrafos y todo esto, pero no tenía ni idea de todo lo demás, porque fue causado por un hechizo en el que no se desarrolló con una buena varita. Entonces por eso también va a haber cosas psicológicas que no van a tener remedio, porque fue causada precisamente por la magia. Pero en general yo creo que les pueden servir mucho a los psicólogos. Algunos casos interesantes de lo que es la psicología y la magia, podríamos estar hablando del caso más emblemático, yo creo, que es el de los Obscurial. Lo conocimos en Animales Fantásticos como tal, cuando un mago que es menor de edad, probablemente muy chico, por alguna u otra razón está reprimiendo su magia, y el reprimir la magia hace que ésta se vuelva un caos dentro de la persona y desarrolle esto que son los Obscurial, que en general es una fuerza destructiva por el tener precisamente esta represión. Esto es una cosa muy interesante porque yo creo que funciona igual con lo que son la represión en general en el mundo real, de lo que son recuerdos, de lo que son emociones, represión de pensamientos, conductas, que al final de cuentas termina explotando de alguna manera, que no siempre va a ser una manera manejable. Yo creo que es una analogía bastante acertada. Se puede tratar desde la psicología en estos casos en específicos de cuando un niño está teniendo este tipo de conductas. Obviamente no tendríamos que saber que estos niños están pasando por esto para poder atenderlos, pero es otro asunto.
Otro caso interesante que podríamos estar hablando es qué pasó con los padres de Neville después de tanto que estuvieron afrontando la maldición imperdonable del Cruciatus. Dice la historia que ya totalmente perdieron como esta cordura, que perdieron la manera de desenvolverse y de encajar en la sociedad y que pues están internados prácticamente de por vida. Esto es de las cosas que les menciono, de que si está causado algo por la magia y es muy difícil de tratar. Podemos hacer esta comparación un poco con lo que son los trastornos mentales, que suceden por un trauma. Creo que el ser torturado por mucho tiempo bueno, ya sabemos la historia, te puede causar un quiebre mental en el que tu mente ya no sepa qué hacer y totalmente, pues suena muy feo, pero pues que se despedace. En estos casos probablemente la psicología no pueda hacer mucho, pero sí puede tratar como pues que tengan una buena calidad de vida pues dentro de lo que se pueda. Un caso también interesante que podríamos estar viendo es el caso de los mortífagos. Estas personas que se hicieron fieles y que empezaron a seguir a Voldemort, estaría muy interesante el saber qué tipo de perfil tienen para que hayan llegado a este punto. Tenemos por ejemplo esta comparación con los seguidores de Grindelwald, que se ve que es más que ellos tenían esta como convicción de que sé lo que estoy siguiendo, o que adaptas tus ideologías para que te dé sentido con lo que está diciendo el otro. Después de que pues cayeron estos magos tenebrosos, el ver cómo los sobrevivientes se pueden readaptar a lo que es el mundo social, porque también los psicólogos hacen mucho ese tipo de trabajos en el mundo no mágico, de por ejemplo trabajar con reclusos, porque necesitan volver a integrarse a la sociedad. También podrían trabajar con este tipo de personas para ver, ok, cómo evitamos que vuelva a pasar esto, o cómo podemos hacer que aprendan de lo que pasó para que se vuelvan mejores personas o magos. Y esto solamente me estoy centrando en cómo podrían ayudar los psicólogos clínicos, pero pues fuera de eso, las demás áreas, o sea, de verdad tendríamos mucha chamba. Que sería más interesante serían los que son neuropsicólogos, porque podrían estar viendo qué hay de diferente entre un cerebro de una persona mágica, las consecuencias e implicaciones en su conducta, y poder compararlas con las que no tienen magia. Entonces estaría interesante. Y ahora sí vamos a ver estos tratamientos posibles en el que se conjunten lo que es la magia y la psicología. Y se me ocurrió uno que yo creo estaría hermoso poder usarlo en la vida real: usar el pensadero. Estos objetos en los que puedes depositar pensamientos para poder verlos más claramente. Yo creo que esto sería una herramienta súper útil para lo que es una terapia, por ejemplo. Cuando no encuentras las palabras para explicar lo que sientes, lo que piensas o lo que estás recordando, y es como que me lo saco de la cabeza para que lo trabaje con el psicólogo y así poder estar viendo, ok, ¿viste eso que pasó? Bueno, eso fue por tal. Y sería bastante útil en terapia, yo creo que estaría bastante bueno. También, por ejemplo, podríamos estar hablando de las pociones. Las pociones yo creo sería como el equivalente al tratamiento psiquiátrico. Son productos que ingieres, se puede decir, que te están ayudando, por ejemplo, a calmar nervios, que eso también nos explican que existen en el mundo de la magia. Este tipo de pociones que te ayudan a lo mejor a darte energía, a calmar los nervios, a tener como pues algún tipo de efecto en lo que es la conducta. Y pues yo creo que muchos serían bastante útiles en el tratamiento psicológico, y probablemente es lo que han estado haciendo mucho en el mundo de la magia, de decir, ¿sabes qué? Me siento así, ¿qué me das? No, pues llévate esta poción para tal. A lo mejor los psicólogos que estén dentro del ámbito de la magia, o más bien magos que estén en el ámbito de la psicología, pues ahí sí no sé qué tanto sería de que ellos mismos te receten las pociones, pero pues ya trabajan en conjunto. Y los hechizos también. Por ejemplo, el encantamiento Patronus, yo creo la mayoría lo conoce, que es esta energía pura de luz que aleja los pensamientos negativos, aleja a lo que son los dementores. La misma autora dijo que se inspiró en los dementores cuando estaba en un episodio de depresión. Es una analogía bastante bonita de decir, cuando estés envuelto en este tipo de pensamientos, pues que nada más te dejan malestar,
El conjurar, pues precisamente un Patronus te puede ayudar muchísimo a lo que es sentirte mejor, para sentirte mejor. Es muy interesante los momentos en los que lo usan, porque por ejemplo, Harry, a pesar de todo lo que vivió pues a lo largo de toda su vida, tenía la capacidad para conjurar un Patronus. Esto te puede hablar mucho de la capacidad psicológica, habilidad y todo esto, de lo que en realidad tenía. Conjurar este tipo de encantamientos pues les enseñaría que ellos son capaces de muchas cosas y que pueden seguir adelante, y es como ¡ay, qué bonito! Y bueno, estas son las cosas como que se me ocurrieron de lo que es en general el cómo funcionaría un psicólogo dentro del mundo mágico. Digo, yo creo hay muchísimo más de dónde escarbar y dónde podernos meter, porque digo, cabemos en todos lados, pero pues esto fue como un ejemplo más o menos de cómo funcionaría. Estaría bueno explorar más esto. Y pues espero que te haya gustado el video para verme aquí metiéndome en hipótesis súper random de cómo funcionarían los psicólogos en el mundo mágico. Si te gustó, déjame tu like, déjame algún comentario si crees que hay un caso en específico en el mundo mágico en el que un psicólogo tendría que estar porque tendría que estar. Comparte con tus amigos y la gente que le puede interesar, a todos los fans de Harry Potter y a los que no también, ¿por qué no? Sígueme en mis redes sociales y suscríbete si no te has suscrito, para que puedas seguir viendo este tipo de contenido totalmente random, pero a la vez bien interesante, en el que se analizan cosas del entretenimiento desde lo que es la psicología. Y sin más, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego. Ahora quiero escribir un fanfic sobre eso. Bye.